Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, buenas noches, aunque todavía no es noche por allá, ¿no? ¿Qué hora es en Europa? A las 3, todavía tardes, bueno. Las 16, Marcelo, en este Uh, sitio, en este recóndito lugar. Bueno, buenos días a todas, a todos. Vamos a hacer una pequeña revisión acerca de lo que vimos la semana pasada. Si bien, como bien dijo Nora, hubo mucha información, sí, sería bueno revisarlo en el video porque en verdad fue una exposición larguísima de muchos temas y que cada punto merece mucha profundidad, ¿no? Pero vamos a tratar de sintetizarlo para poder entender el tema este de las máquinas, porque si empezamos a estudiar cada elemento, no terminamos nunca, ¿no? Ahora dependerá también un poco el interés que tiene cada uno en ir profundizando en diferentes aspectos. La idea es que tengamos una idea lo más general. De hecho, tanto las máquinas como las leyes universales daría para muchos años de estudio, ¿sí? Y aún así hay muchas cosas por construir y por deconstruir también en ese proceso. Las máquinas toman su fundamento a partir justamente de las 4 leyes universales, ¿sí? Todas estas leyes están íntimamente relacionadas unas con otras. Tenemos la ley de estructura, que es, digamos, la ley en la cual se encuadra todo y que dice que todo está en estructura, todo está interconectado, interrelacionado. Y al estar todo interconectado, interrelacionado, lógicamente esa interconexión produce las diferentes concomitancias, por ejemplo, ¿no? Porque como todo está interconectado en una red, en una estructura que es flexible, podríamos tratar de buscar esquemas, pero esos esquemas son simplemente acercamientos a la ley, porque es bastante complejo entender que todo está interconectado entre sí. Y que esa interconexión que existe entre los diferentes elementos genera, por ejemplo, lo que les decía, la concomitancia. Es decir, que dos fenómenos se sucedan a la vez o estén en algún modo interconectados, aunque no sea una información que surja de uno y vaya hacia el otro. No sé si se entiende. Por ejemplo, digamos, un desarrollo científico, de hecho, produce otros desarrollos científicos. Esa es una visión como bastante lineal de los acontecimientos, como que todo viniera de un antes a un después. Pero al haber esta interconexión de todo, suceden fenómenos que se dan a la vez. Y eso podemos ver en diversos aspectos, en diferentes campos, desde lo social, lo político, los avances científicos, lo que nos sucede a cada uno de nosotros cuando nos encontramos con aquellas personas en las cuales estamos en la misma sintonía, ¿no? Esa sintonía tiene que ver con esta concomitancia, tiene que ver con esta estructura en la que todo está interconectado. A su vez, esta estructura tiene sus ciclos y ritmos. Esos ciclos y ritmos son los que permiten el avance y el desarrollo de los diferentes fenómenos. Tiene sus momentos fastos y nefastos. Tiene sus momentos de auge y de declinación. Entonces, todo en la historia humana y en el proceso natural, social, cultural, siempre existen esta periodicidad de los acontecimientos, ¿no? Todo nace, crece, se desarrolla y fenece, ¿sí? La idea en ese proceso es que vaya en un camino evolutivo, es decir, que aquello que va muriendo pueda retomar los elementos que le sirvan para un nuevo proceso y que se continúe ese proceso, que dé continuidad a ese proceso, ¿no? Y la cuarta ley que tiene que ver justamente con el desarrollo interno de esa estructura, es la superación de lo viejo por lo nuevo. Eso hace que justamente todo vaya de lo simple a lo complejo. Ese proceso que se va desarrollando desde lo simple a lo complejo es justamente esta ley de la superación de lo viejo por lo nuevo.
donde los elementos que sirven para el nuevo proceso se utilizan y aquello que no sirve se desecha, ¿sí? Entonces, justamente la máquina, digamos, si bien todas las leyes universales están íntimamente relacionadas y funcionan en todas las máquinas, posiblemente el eneagrama es en donde se ve más claramente la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. Entonces les voy a indicar un esquema del... Por favor, apaguen los micrófonos, hay ruido que interfiere. Ya. Bueno, a ver, entonces les decía, déjenme ver un momentito. Marcelo, Sí, perdona, es que a mí me ha costado entender un poquito esto, porque sí, suceden al mismo tiempo, pero entonces, ¿cuáles son? La primera sería la ley de la estructura, que genera la de la concomitancia, y luego, ¿cuál es la tercera? Que no entendí, y la cuarta es la de la superación de lo viejo por lo nuevo. a ver, les decía que todas las leyes están íntimamente relacionadas. La ley de Ajá. estructura es que todo está interconectado, todo está interrelacionado. Esa ley, que es la ley de estructura, también vemos que por esa estructura, por esa interconexión de todos los elementos, se da la segunda ley, que es la ley de concomitancia, ¿sí? Se puede entender la concomitancia por esa relación estructural. Y por otro lado tenemos la ley de ciclos, que es cómo esa estructura se va desarrollando, ¿sí? O sea que esa es la tercera, Marcelo, la de Sí, la ley de ciclos. ciclo, que es la ley que da justamente los ritmos y de la estructura, cómo se desarrolla la estructura. Y la cuarta ley es la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. ¿Sí? Esas serían las 4 leyes que están íntimamente relacionadas. Y cada ley se la puede asociar a una de las máquinas, a una máquina, ¿sí? Como les decía, si bien todas las leyes funcionan en todas las máquinas, ¿sí? Cada una de las máquinas, digamos que tiene su especialidad. Entonces, el eneagrama tiene su especialidad en la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. Porque justamente el ordenamiento de los elementos dentro de la máquina va de lo simple a lo complejo, ¿sí? Eso. Maestro, para nosotros, Marcelo, para nosotros los que somos lenticos, al menos hablo por mí, entonces, existen las 4 leyes se están cumpliendo en la máquina punto, en la máquina eneagrama, en la máquina árbol y en la máquina horóscopo. Así es. Ah, ok, gracias. Sí, sí, Y exactamente. cada una se relaciona con una máquina, cada ley. Sí, digamos que cada máquina, cada máquina es especialista en una de las leyes, ¿sí? Y también las leyes están íntimamente relacionadas con el método, ¿sí? El método también es un modo de ver el mundo. El método es un modo de interpretar, de entender el mundo. O sea que el método sirve para analizar, tratar y entender el mundo, la El mundo. información que genera. Así Mm, es, ¿sí? ok. Y bien, el método nos puede servir tanto para planificar, porque el método está relacionado con las leyes universales, ¿sí? Y el método, a lo largo de la historia, no es que a Silo se le ocurrió de buenas a primeras. Hay todo un proceso histórico que ha llevado a una síntesis, porque me parece a mí lo, lo más grandioso de Silo y de todo lo que hizo Silo, desde el punto de vista filosófico, es esa síntesis filosófica del proceso humano, ¿sí? Justamente el método
surge de una visión muy antigua. Primero había la visión de la tríada, y con eso empezamos con la clase de hoy, justamente que vimos en la semana pasada. Con eso terminamos con los puntos 3, 6 y 9, no sé si recuerdan, ¿no? Sí, que tiene que ver con los 3 puntos de entrada en el eneagrama. Pero antes de ver los 3 puntos de entrada, veamos cómo se da a nivel histórico en el ámbito de la filosofía, y un poco antes en el ámbito místico, religioso, y que también en muchas religiones se va viendo, ¿no? El hecho de, por ejemplo, de la triada, de esa divina trinidad, que no solamente es en la religión católica, ¿no? Sino se dan en diversas fuentes religiosas, ¿no? Que justamente tienen que ver con esas 3 fuerzas que actúan en el medio, ¿no? Que la una sería una fuerza activa, una fuerza pasiva, y una fuerza que logra sintetizar las dos, ¿no? Que algunos le llamaban la fuerza neutra, otros, hay diversas formas, ¿no? Donde estaría constituido con el padre, el padre, la madre y el hijo, ¿no? ¿Sí? Que sería como los diferentes aspectos. Entonces, dentro de esto, dentro del eneagrama, justamente son los 3 puntos de entrada del eneagrama. Les voy a compartir primero. O sea, Marcelo, o sea, para entenderte un poco más, me hiciste acordar de que por ahí había un libro de Albert Einstein donde decía, los místicos le llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la ciencia le llaman protón, neutrón y electrón, Ajá. que simplemente es un cambio de lenguaje, decía Albert Einstein, algo así. Sí, bueno, no lo decía Albert Einstein, muchas veces se le aduce a Albert Einstein cosas que otros dicen, ¿no? Para darle un carácter más científico, pero sí tiene que ver con eso justamente, ¿no? Y tenemos justamente esos 3 elementos dentro del eneagrama, que teníamos aquí un primer punto de entrada, que es un punto de entrada en el eneagrama. A ver, volviendo un poco a la revisión de lo que vimos la semana pasada, el eneagrama constituye a nuestro individuo de estudio, ¿sí? El eneagrama constituye a todos los elementos que conforman a este individuo de estudio, ¿sí? En donde ese individuo que está en proceso, hay un proceso interno del individuo, sea cual sea, puede ser nuestro proceso personal, puede ser el proceso social, la sociedad, la humanidad, bueno, depende de lo que queramos ver y estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso le llamamos individuo. Sería a todo el eneagrama, ¿sí? Que también está en relación con otros individuos. Pero para estudiar el eneagrama vamos a estudiar al individuo como de modo aislado, ¿no? Digamos, es un modo de estudiar. Y en este individuo tenemos 3 puntos de entrada. El punto 3 es un punto de entrada y también de salida de energía, ¿no? Y constituye un choque mecánico, que podría equipararse a una fuerza pasiva, donde el individuo no intenciona, sino más bien es un elemento que entra afuera, como cuando no conocíamos, por ejemplo, el siloísmo, ¿no? De pronto estábamos por ahí, alguien nos habló, ese sería como un choque mecánico, donde el individuo no tiene la intencionalidad y la búsqueda, sino más bien alguien se le acerca y le conversa algo, y eso genera algo en el individuo. ¿Se entiende? Es como un elemento que entra dentro de nuestro individuo que hace que se modifique algo dentro del individuo. Y es un elemento externo. Por eso decimos que es una fuerza también pasiva. Pasiva en el sentido de que el individuo no es el que genera eso, sino es un elemento externo que entra. ¿Sí? Como en el caso, desde el punto de vista científico, el caso del electrón, ¿no? Que es negativo, que es el que genera todo lo que pasa en un átomo. Por ejemplo, el electrón no es el que define al átomo, más bien es un elemento que gira alrededor del protón, que es el que define si el átomo es de hidrógeno, de carbono, de lo que sea, ¿no? ¿Sí? Ahora, hay otro elemento, el punto 6, en cambio, es una fuerza que interviene, pero es una fuerza ya
activa, donde el individuo intenciona. Por eso decimos que este es un choque mecánico, el punto 3, y el punto 6 es un choque intencional. La síntesis de esos dos elementos en el punto 9 produce una transmutación, una transformación de nuestro individuo. Por eso decimos que es un choque transmutativo, el punto 9. ¿Sí? Entonces esos son los 3 puntos, el punto 3, el punto 6 y el punto 9 que generan en nuestro individuo. Más o menos estamos hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Muy claro. Yo, ¿se me Sí, escucha? sí, perfectamente. A mí me llama la atención que los 3 puntos están en el centro intelectual. Bueno, eso todavía no hemos visto, Ana. No podría, ese es dentro de un esquema, podríamos verlo como dentro si Ajá. vemos como un ser humano con sus diferentes centros y sus partes, los 9 puntos, sí, pero eso vamos a verlo luego, así es que por momentos, eso del punto intelectual, todavía algunos no lo saben, no conocen de lo que estás hablando, entonces, no Bien. sé, hasta acá de lo que, si quieres luego lo comentas, ¿no? Para poder ampliar ese punto. Me llamó la atención y iba haciendo yo deducciones mientras, porque no lo me había dado cuenta. Está bien, está bien. Entonces, me llamó la atención, no es casual que esté ahí, supongo, y bueno, algo surgirá de esto que es como que la cosa mecánica entró en el punto 3, no me caí en cuenta, me di cuenta de algo, y de ahí va a venir un proceso que va a Así es, pasar por el punto 6 y por el punto 9, supongo. así Uy, es. Marcelo, qué buena ese punto porque me puso a mí a delirar, pues, es decir, o sea que el universo, el mundo externo, la naturaleza, también tiene intelecto, según lo que acaba de decir Ana, pero bueno, ahí seguiremos analizando. Estoy más perdido que el hijo del Inver en estos momentos, pero bueno. El Bueno, universo vamos a tiene... ir descubriendo. Ahora, desde el punto de vista en la filosofía, por ejemplo, digamos, en ese proceso hubo primero un acercamiento a esa visión de la triada, desde la filosofía dada por Hegel, con respecto a la tesis, antítesis y síntesis. Sí, que podríamos relacionarlo de esta manera. Pero la diferencia, digamos, con la visión de Silo de la diferenciación, la complementación y la síntesis, es que en la visión hegeliana es una visión como bastante lineal, ¿no? En cambio, en la visión de Silo, esa visión es una visión más integral y más amplia, ¿sí? Donde no es lineal el asunto, es más espacial y tiene que ver con un tema cíclico y tomando y considerando los diferentes elementos de esas leyes universales que han estado expuestas a lo largo de la historia. Y Silo justamente lo que realiza es una síntesis de esa visión, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, Katiu? Oh, Katiu, muy bien. hola. Hola. Sí, lo que quería saber, no sé si me equivoco, o lo que yo percibo, es que hay condicionamientos, tenemos condicionamientos de decir, no estamos eligiendo nada, pero hay momentos dentro del ciclo donde se produce un punto de inflexión donde intuitivamente podemos, en este caso mecánico, elegir. Y luego viene un momento, otro punto de inflexión, donde también podemos tener alguna posibilidad de elegir una dirección, en este caso. Así es, sí, claro, tiene que ver con esa liberación justamente de los condicionamientos, ¿no? A medida que nos vamos liberando de esos condicionamientos, vamos ganando en libertad, ¿sí? Por eso se decía en un momento avanzar del campo de la determinación hacia el campo de la libertad. En ese camino de irse liberando,
de los condicionamientos, ¿sí? A medida que vamos ganando en libertad, a medida que vamos ganando en la liberación de esos condicionamientos, vamos ganando también en libertad, ¿sí? Claro. Lógicamente, en un primer momento, yo me acuerdo que se hablaba de prestar la intención, ¿no? Sí, cuando uno estaba armando un consejo, uno decía que se va prestando la intención a los nuevos, ¿no? Eso era la forma. Además que es curioso porque Silo desde los inicios siempre trató de explicar y con diversas formas nos trató de que logremos entender y tener una visión más estructural de los acontecimientos. Entonces generó diferentes formas. La misma orgánica fue, desde mi punto de vista, un modo para lograr que lográbamos entender esa visión estructural de todo, ¿no? De cómo todo está interrelacionado, ¿no? Y se fue de una forma, desde una forma, digamos, como jerárquica, ¿sí? Para entender los diferentes planos y niveles que existen, porque existe un plano que influye sobre los planos inferiores, a una forma también de organización mucho más horizontal, ¿no? Y mucho más compleja, como el que se da. Entonces, yo creo que han sido también experimentos que ha hecho el Silo para que logramos también entender un poco todo ese tema de esa visión estructural de los fenómenos, ¿no? Marcelo, Sí, disculpa, Marcela. una preguntita. Ajá. Vos dijiste tesis, antítesis y síntesis. Y Sí, esa es la visión Silo, hegeliana, ¿no? ajá, sí. Y Silo, es que necesito otra vez esos Ya. tres para ubicarme en lo que estás explicando. En Silo se habla de la diferenciación, la complementación y la síntesis. Y justamente estos tres puntos que están en el enneagrama tienen que ver con eso. El punto 3 tiene que ver con la diferenciación, el punto 6 con la complementación y el 9 con la síntesis. ¿Sí? Parece como un lenguaje químico, ¿no? ¿Cierto? Como si estuviera haciendo un compuesto químico de varios. Suena así, más o menos. Chévere. Ajá, Gracias, Marcelo. sí. Y justamente estos tres puntos están interconectados, este individuo, digamos, está interconectado con otros individuos, ¿sí? Con el medio y también con elementos que vienen digamos, de otro plano, ¿sí? Hay que entender que todo esto son esquemas y como tal hay que entenderlos, limitarnos al tema de un esquema. Y un esquema es un acercamiento un tanto simplista, digamos, de una realidad que es mucho más compleja, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo claro, o sea, saber que una máquina como tal es una herramienta y no que esa máquina se convierta en algo inamovible e inflexible, ¿no? Como hablábamos la semana pasada, que es como un mapa, ¿sí? Es como un mapa que nos sirve, nos ayuda para guiarnos, pero también tenemos que entender que la realidad y el mundo cambia, y el paisaje cambia, ¿sí? Como en la historia del Baquiano que contaba Silo, sobre el viejo de la montaña que le hablaba que la montaña está viva, y cambia, y se modifica, ¿sí? Entonces no podemos ser tan rígidos para ver en la máquina como todo y saber que la máquina es una herramienta que nos sirve para entender una realidad y que también cambia, que puede cambiar, que puede modificarse, ¿sí? Todos siguen esos ciclos y leyes las leyes universales, ¿sí? Pero hay diferentes ritmos y diferentes momentos que se dan. Y depende también de la intencionalidad para que el nivel de influencia que se tiene sobre la estructura sea más amplio. A medida que vayamos creciendo y vayamos compartiendo con más gente todo esto que vamos aprendiendo, lógicamente vamos construyendo también y vamos influyendo en toda esa interconexión que existe en el cosmos y el universo. Sí.
No sé, ¿tenemos algún otro? Entonces es parte del proceso, de un proceso no lineal, ¿cierto? Así es. Así es, justamente, ¿no? Ahora entendí ese gráfico, me encantó. Está muy claro, Marce, gracias. Bueno. Bueno, dentro del enneagrama, antes de entrar en el tema ya de los diferentes, de cómo está estructurado y cómo se forma el enneagrama, porque tampoco es un ordenamiento azaroso. Tenemos básicamente dos tipos de enneagramas. Tenemos el enneagrama septenario. Voy a compartir. Ya. Este es el enneagrama septenario, ¿no? No se asusten por ver tantos elementos, vamos a ir estudiando un poco todo ello que está en este enneagrama, ¿sí? Incluyendo las notas musicales, que tiene que ver con ese proceso vibracional, ¿no? Y la dinámica vibracional. Pero este enneagrama es el enneagrama septenario. Entonces, para entender por qué tiene esas formas, por qué están interrelacionadas cada uno de los puntos, hay que ver muchos otros elementos y vamos a esbozar un poco desde el tema musical al tema, a diversos aspectos, a temas también un poco de las proporciones, de la armonía, ¿sí? De por qué hay este enneagrama que es el septenario y hay este otro enneagrama que es el sextenario, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a empezar revisando y continuando con el texto, pero ahora vamos a leer un poquito más delimitado, más lento, porque la idea era antes, la semana pasada, dar una visión como así más general de todo, para ahora irnos centrando ya en el enneagrama propiamente, ¿no? Esta última imagen que mostraste sería para el examen final, para la tesis de grado. No, este es un gráfico realizado por Ramón Llull en el siglo, me parece que es el siglo XIII o XIV, ¿sí? Que es quien le llamó máquina a todo este tipo de diagramas, ¿no? Bueno. Ok, gracias. Es lo que vimos la semana pasada, por eso pasó esa imagen. Pero lo que estábamos yéndonos a centrarnos un poquito en el tema ya del texto, de lo que estábamos revisando, pero vamos a hacerlo más lento la lectura, ¿no? Me pareció que fue bastante fuerte la semana pasada y mucha información, fue mucho, ¿no? Espérenme, déjenme buscar el texto. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, hasta que se abra esto. A ver, veamos. Más adelante usted nos va a regalar algún pequeño o cortos ejercicios para entenderlo, por ejemplo, cómo se aplica en la escala de colores o alguna cosa así, para saber cómo manejar eso, porque sería chévere no solamente manejarlo desde el tarot, sino que si yo tengo que estudiar algo, un órgano Claro. o Sí, sí. algo, no sé. ¿Sí? De Ok, hecho, vamos a ir gracias. profundizando porque si bien yo me he dedicado mucho tiempo al estudio de las máquinas, les diría que yo estudio desde los 90, a mí me fascina todo este tema y me he metido a estudiarlo, a investigarlo desde diferentes puntos de vista y con los cuadernos de escuela y el siloísmo y todos los textos que se han desarrollado, que en realidad es muy poca información que hay. Mucho ha sido interpretativo también. Creo que todavía está mucho por desarrollar, ¿sí? Y creo que ese también fue la invitación que nos hizo en un momento Silo a investigar y a estudiar sobre los diferentes planteamientos. A mí me parece que Silo puso
puso el inicio para una profundización de cada uno de los temas, ¿no? Y más que A una ver. recreación de los escritos, Mm. porque hay muchas cosas que mucha gente ha escrito, entre los nuestros, muchas veces han sido recreaciones de lo dicho por Silo, ¿no? Diferentes formas de explicar lo dicho por Silo, pero también me parece que es importante que vayamos estudiando, investigando y profundizando. Por ejemplo, el tema mismo de los enneagramas. En la carpeta naranja, donde Silo habla acerca de ellos y también pone aquello que falta por profundizar y por estudiar y por encontrar nuevas cosas, ¿no? Entonces, en algunos de los enneagramas está bien desarrollado, bastante desarrollado, por ejemplo, en perfumería está completo, pero en medicina natural está todavía falta mucho por estudiar, investigar y comprobar todo lo que se dice, ¿no? A ver si realmente, y a eso invita Silo, ¿no? Si alguien Qué quiere bueno, decir algo. qué bueno, Marcelo, porque yo por ahí me encontré un video también donde Tito Casas, el que hizo las imágenes, bueno, el que ayudó pues en ese proceso de las cartas, él explicaba que también esas máquinas permitían aplicarlo a cualquier tipo de investigación de conocimiento, o sea, y él explicaba que eso podía hacer y hablaba pues que el oído aquí, que si vamos a estudiar la vista, algo así, pero yo dije, hombre, qué lástima que de eso, como usted dice, hay tan poco, pero hay muy poco, pues hay muy poco. Qué chévere pues que se abran esos espacios y hayan esos nuevos desarrollos. Interesante, hermano, gracias. Sí, me parece que sí lo dio la pauta inicial para muchas cosas, ¿no? En el ámbito de la investigación, del estudio, de la aplicación de todo ello, en el ámbito de la psicología, en todos los ámbitos, ¿no? Creo que a eso nos invitó, ¿no? Y a que estudiemos, a que profundicemos, tanto en nosotros como en, ¿sí? Marcela, ¿quería decir algo? Marcelo, Sí. no, te iba a decir que creo que Mauricio tiene su manita levantada hace rato. Ah, disculpe, no he visto, a ver. Dale, Mauricio. Sí, hola. Hola, Mauricio, qué gusto. Hola, ¿cómo están todos? Hola Bueno, Mauricio. hola, ¿cómo les va? Bueno, sí, lo que yo quería decir es que en esta visión, como que hay mucho se ha dicho acerca de esto, ¿no? Hay varios pensamientos acerca de estas cosas, de lo que es las máquinas y, y todas aquellas formas como de ir direccionando, ¿no? La vida, direccionando las cosas, direccionando las acciones del ser humano. Sin embargo, sí yo veo como lo que habla Silo es como una forma integrativa de todo, ¿no? O de muchas de esas cosas. Es algo integrador. Entonces, eso es lo que me gusta, no solamente en esto, ¿no? Sino en toda la parte de las corrientes y pensamientos humanistas que ha habido históricamente. Silo lo que hace es una integración de todo, como algo universal, algo que todo el mundo puede acceder, tanto si es que ha creído o cree en ciertos pensamientos o está de acuerdo con ciertas corrientes. En esto, pues, como es algo integrador, entonces todo el mundo tiene acceso y todo el mundo tiene un camino hacia dónde avanzar. Entonces, esa integración como que es algo muy enriquecedor para que podamos ir avanzando en lo que nosotros queremos ir eh, eh, obteniendo, ¿no? De todo este proceso de aprendizaje. Eso es. Yo me imagino que Mauricio, como buen médico,
habrá aplicado el método en medicina, pues, por ejemplo. Claro, claro. Incluso en todas las corrientes, en todo lo que es la medicina, existen muchas corrientes de pensamiento. Una es la medicina, bueno, la que yo me formé, que es la medicina convencional, digamos, científica, convencional. Pero existen también otras corrientes, cientos y miles de corrientes, muchas de ellas ancestrales, mucho más antiguas, que hay corrientes de pensamiento últimamente que trata de integrar todo eso, que se llaman las medicinas integrativas, lo que es la medicina natural, la medicina ancestral, la medicina oriental, etcétera, etcétera. Es la medicina integral. Entonces, eso es lo que creo que nos va enriqueciendo cada vez en todos los ámbitos. Es la integración. Justamente. Claro, gracias, Estamos gracias. en un momento que debemos ir de esa diferenciación hacia la complementación dentro de ese proceso histórico, ¿no? ¿Sí? En un primer momento hay elementos diferenciados, que está bien que sean diferenciados para que logren desarrollarse, ¿sí? Está bien que, por ejemplo, por un lado la ciencia haya seguido su camino y el misticismo su camino también. Y ahora yo creo que es un momento de una complementación de los diferentes ámbitos para llegar a una nueva síntesis, un nuevo desarrollo, ¿no? Eso decía una prima mía el otro día, yo no sé por qué lo decía, pero sí, también estaba de acuerdo una prima mía. Hablamos. Marcelo, Sí, Esther. sí, yo quería saber las que tú vas a explicar para que profundicemos y a poder incorporarlas, como para tener un pantallazo así de estos encuentros. Más que... No te entendí la primera parte, el audio estuvo... El pensum académico. ¿Cuáles son las máquinas que tú vas a explicar o que ya has ya, explicado como para ver. tener A ver, todo el proceso? vamos a hablar, les decía la semana pasada que va a haber más o menos entre 12 y 15 reuniones, ¿no? 5 van a ser acerca del enneagrama. De 4 a 5 reuniones sobre el enneagrama, ¿sí? Otras entre 4 y 5 del árbol y entre 4 y 5 de la rueda o el horóscopo, ¿sí? Esas son como de las máquinas. Eso era lo que quería tener. Ya. Y luego, si los videos tuyos, ¿dónde se pueden ver por las dudas que no podamos estar presentes? Bueno, yo les paso el link, pero está en el canal Marcelo Rivera, ¿no? Creo que, claro, si buscan Marcelo Rivera no van a encontrar, pero si ponen, por ejemplo, qué sé yo, las máquinas, Marcelo Rivera o algo así, van a, ¿sí? Facebook, bueno, ¿no, Marcelo? Facebook. En Facebook también está, sí. Hay una página en Facebook, que se llama Estudio de las Cartas T. ¿Sí? Ya, perfecto, muchas gracias. Y lo otro que quería agregar es que a mí me parece que Silo usó todas estas máquinas y aparatos para hacer la doctrina, para hacer las estructuras, para hacer los organismos, nada más, que nosotros no lo sabíamos, pero él sí. Y lo que estamos poniendo mirada ahora es en todos estos procesos y máquinas para poder utilizarlos en nuestras cosas. Uy, pero doña él Esther, usó qué bueno, doña Esther, yo también venía sospechando algo así. Qué bueno, ahí vamos, por sospecha nos vamos acercando. Bueno, gracias, no interrumpo más. No es introducción. Bueno, vamos a seguir viendo. Marcelo, disculpa, es que veo que Rosita tiene la mano alzadita hace rato. Ay, discúlpenos, a ver. Sí. No, sin cuestión de molestar, nada más una cuestión de orden, Marcelo. Levantemos la mano para hablar y no interrumpamos al otro cuando habla. Igual le pasa a Marcelo. O sea, yo sé que nosotros, este tema es tan interesante porque, como decía Esther, nos va explicando, uno va cayendo en cuenta precisamente de cómo sí lo logra sintetizar un montón de cosas
en lo que fueron estructuras e incluso esos procesos, porque vean que incluso Silo en un momento quita consejos, quita cosas, porque nada es estático, o sea, todo tiene un movimiento, ¿verdad? Pero lo que sí quisiera, por favor, es que no nos interrumpamos entre nosotros mientras vos estés hablando o otro compañero esté hablando. Es simplemente una cuestión de orden, ¿verdad? Nada más, no es para molestar a nadie, ¿verdad? Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, continuemos. Generalidades del eneagrama. Empezaremos por definir que el eneagrama es un término que se deriva del griego enia, que significa 9, y grama, trazado. Constituye una división de la circunferencia en 9 partes, cada una de 40 grados. 9 por 40 es 360, ¿sí? En donde se puede observar un proceso interno en línea temporal y relaciones internas de saltos temporales, conscientes o no, que acontece en nuestro individuo. Más adelante explicaremos esto de que estamos hablando, porque lógicamente no es un ritmo, digamos, continuo, sino que hay saltos como nuestros procesos. Hay momentos en que vamos avanzando, otros momentos en que nos quedamos estancados o retrocedemos, y así es parte del proceso. Lo interesante y lo importante es tomar en cuenta que cada vez seamos más conscientes de la mecanicidad y podamos ir intencionando que nuestros ciclos sean más estables. Luz. Sí, a partir de la lucidez, justamente, ¿no? Bueno, desde nuestro enfoque podemos hablar de dos tipos de eneagramas, uno septenario y otro sextenario, como les había dicho. El septenario se forma de la relación de 1 entre 7. Es decir, si dividimos 1 dividido para 7 en la calculadora, vamos a ver que hay una periodicidad, es un número periódico, que es 0,142857, que si vemos el eneagrama, corresponde... 142557, 142557, qué bueno. Sí, justamente. 58, es perdón. 142857. Y luego se Sí, repite sí. 142857 y así. ¿Sí? Entonces, Bueno, no. y el otro sextenario, porque en este lo que nos interesa son las relaciones de 6 elementos que forman una secuencia frecuencial en octavas y que nos da ciertas proporciones que sirven muy bien para la métrica y proporción. Entonces, por un lado, tenemos el eneagrama septenario, que está uniendo los puntos 1, 4, 2, 8, 5, 7, ¿sí? No sé si le estoy compartiendo no estoy compartiendo. Estamos viéndolo a usted. Marcelo, el septenario se lo adjudican a Gurdjieff, ¿no? Se lo adjudican a Gurdjieff. El sextenario, ¿a quién? No. No es que se lo adjudica a Gurdjieff. Se supone que Gurdjieff viajó a Medio Oriente y trajo de una hermandad en Asia Menor, el eneagrama lo trajo a Europa, ¿sí? Lo llevó a Europa y lo trajo a Occidente, ¿sí? Y lo conocemos por Gurdjieff, a partir de Gurdjieff, pero el eneagrama es muy anterior, ¿sí? Es muy viejo. Hay datos del siglo X, más o menos, en donde está, pero no hay ninguna explicación acerca del eneagrama. El que primero comenzó a utilizarlo justamente fue Gurdjieff, y básicamente en sus danzas, ¿sí? En las danzas de Gurdjieff empezó a utilizar el eneagrama y empezó a utilizar en relación con la música. De ello, no hay mayores escritos de Gurdjieff al respecto. Quien hace escritos sobre eso es Ouspensky, que fue un discípulo, aunque luego tuvo sus diferencias con Gurdjieff, pero en uno de sus textos, que es en Fragmentos de una enseñanza desconocida, en ese libro se explica, está como las bases del eneagrama, que fue explicado por Gurdjieff, se supone, ¿no? Porque Ouspensky es el que escribe de lo que dice Gurdjieff, ¿sí? Entonces, eso.
Pero el nuestro, si bien hay algunos elementos que toma Silo de Gurdjieff, hay cosas nuevas que va incorporando, ¿sí? Otras que no se sabe bien por qué la obtiene, y de mis estudios y mi investigación veo algo relacionado, por ejemplo, con Kepler y con los pitagóricos en ello, ¿no? Pero no hay nada escrito sobre eso. Y ahí sí les puedo decir que es un poco mi interpretación al respecto. Listo. Más luego vamos a ver. ¿Sí? Gracias. Y el hexagrama, el Disculpa, enneagrama Marcelo. hexagrama. Sí. Espérate un segundito, niña, señora. Espera un No, momentico porque me pero es que queda lo Marcela del alzó la hexagrama. mano alzó la Lo del mano antes. hexagrama. Espera un segundito. Sí. Vale. Vean, Marcelo, yo quería agradecer, porque yo sé que aquí ustedes tienen muchos años, pero como usted bien dijo, algunos somos muy nuevitos. Y tanta información, yo sé que muchos saben demasiado, pero yo creo que no hemos dejado a Marcelo hacer su conferencia, que es a lo que venimos todos, porque tanta interrupción, yo siento como que se van por otros caminos que en este momento, por lo menos a mí, lo que me interesa es lo que Marcelo viene a exponer. Demasiada interrupción, honestamente, me pierde y no estamos dejando a Marcelo exponer. Yo creo que podríamos, no sé, que exponga, escucharlo, lo que cada uno sabe y otras cosas que se ligan, qué dicha, pero en este momento a mí por lo menos me confunden. No me interesa conocerlas hoy. Entonces yo sí suplicaría que no, es decir, que no interrumpan tanto, por favor. Rosita lo solicitó, yo se lo solicité, creo que muchos estamos pidiéndolo de corazón. Dejemos a Marcelo exponer lo que vino a exponer. Creo que es demasiado profundo, muchísima información como para añadirle otra más. Gracias. Moción de orden, Marcelo, Bueno, pues, bueno, continuemos. No entremos en polémica, no entremos en polémica. No se trata de eso, Marcelo. Lo que pasa es que si usted mira, hermano, usted está en lo que acaba de decirnos, nos está orientando. Yo simplemente pregunto cuál es la diferencia que hay entre el hexagrama y el enneagrama sectenario, porque el sectenario se lo achacan a Gurdjieff y uno quiere saber. Yo también quiero saber como la señora. Eso lo Y yo puedes ignoro más que averiguar todos vos, ustedes. aparte, Y yo independientemente, ignoro más que averiguarlo todos vos. ustedes. Yo ignoro más que todos ustedes. Y si ustedes tienen derecho a preguntar, pues yo pienso que otra persona también. Entonces, Marcelo, yo me quedo con la inquietud y voy a esperar a ver cuando usted nos diga también el hexagrama, de dónde sale, porque yo no lo he encontrado, no he encontrado fuentes. Del séptimo, sí, Gurdjieff, pero del otro no. A ver. Dejemos que hable Marce, Giovanni, corazón. Bueno. Ya porque usted me lo dijo. Bueno, a ver, entonces, el enneagrama sextenario, la verdad es que me parece que no he encontrado sobre un origen. He visto el gráfico y hay varios esquemas que aparecen por ahí sobre el tema del enneagrama sextenario, pero quien lo llama sextenario y quien ha utilizado eso ha sido Silo. No he encontrado ninguna otra información. Justamente, Giovanni, me parece que has investigado igual, entonces no he encontrado un origen. Por ahí le aducen a Tesla, pero en realidad en Tesla no hay nada del enneagrama, sino que simplemente como en las redes funciona mucho para darle cierta autoridad a un esquema, le aducen a un científico, algún personaje reconocido, ¿no? Entonces, en realidad no hay nada con respecto al enneagrama sextenario, más que el uso de Silo en el ámbito de los oficios, ¿no? Eso. Bueno, entonces vamos ahora a hacer una síntesis acerca de lo que habíamos visto sobre el triángulo dentro del enneagrama. El triángulo en el enneagrama constituye una representación gráfica de la Trinidad, en la concepción de tres principios universales, configurado en diversas creencias a lo largo de casi todas las culturas, haciendo una correlación con nuestro esquema. En la India, Shiva
representa la diferenciación. Es decir, tenemos el punto 3 que corresponde a un punto de entrada, ¿sí?, de energía y un momento de diferenciación. Entonces, en la India, Shiva representa la diferenciación como el dios destructor, pero a su vez necesario para la construcción del universo. Muchas veces nos quedamos, o bien nos quedamos en esa diferenciación en los procesos, o muchas veces queremos que no exista, porque lógicamente la diferenciación es un momento en ese proceso de choque entre dos fuerzas que se están dando, entre dos, no fuerzas, entre dos elementos que dan, ¿no? O entre dos o más. Sí, pero es parte del proceso esa diferenciación, ¿sí? Los chicos, por ejemplo, en el proceso evolutivo vemos que los niños en un momento determinado se quieren diferenciar, ¿sí? Entonces el niño dice, mío, mío, es como para un tema de identidad también del niño, ¿no? Y es parte de su proceso. No es que el niño sea egoísta y no quiera dar, no, no. Sino es parte de su proceso, eso es mío y ir cerrando, ¿no? Para ir identificarse, para poder diferenciarse del otro, ¿sí? Y la formación de su yo, de su cohesión psíquica, está en ese proceso. Luego viene una complementación con los otros elementos, como diferentes momentos necesarios en el proceso. Todo proceso para que evolucione tiene que ir de la diferenciación a la complementación y a la síntesis. Un problema es que nos quedemos en la diferenciación, ese sí es un problema, ¿sí? Pero la idea es ir avanzando en ese proceso de la diferenciación a la complementación para luego generar una síntesis. Así como decía Mauricio en su ejemplo acerca del tema de las diferentes corrientes en la medicina, creo que fueron necesarias y son necesarias que hayan desarrollado por su lado, y creo que toda teoría debe surgir así, primero en una diferenciación con el resto, para luego buscar una complementación, para luego una síntesis, ¿sí? Bueno, entonces tenemos a Shiva, decíamos en esa diferenciación, tenemos a Vishnu con sus avatares que protege y preserva y representa la complementación, y Brahma, la síntesis. Los egipcios los relacionaban con Osiris, Isis y Horus, ¿no? En esa trinidad, y los griegos, en cambio, con Atenea, Apolo, Zeus, Atenea y Apolo. Los romanos con Júpiter, Mercurio y Venus. Existen otras trilogías que representan los diferentes planos, como en la versión andina, el Luku-Pacha, mundo inferior, representado por la serpiente, el Kai-Pacha, el mundo medio, representado por el puma, y el Hanan-Pacha, mundo superior, representado por el cóndor. Todos representan tres aspectos, tres fuerzas. De la fuerza contrapuesta en la diferenciación, se da una segunda fuerza que complementa las diferencias para finalmente sintetizarse. Podríamos decir que los componentes contrarios, positivo y negativo, cuando logran complementarse en ese más menos, como en la formación de los átomos, entre protones y electrones, ¿sí?, que en su complementación logran sintetizarse y que forman también iones, es decir, átomos con carga positiva o negativa, surgiendo nuevamente otra diferenciación, ¿sí? Tenemos un átomo neutro, cuando ya se suma un electrón, ya se forma un ion, y ese se complementa con otro que en cambio pierde un electrón y se pueden producir los diferentes compuestos. Entonces eso también dentro del ámbito de la química también se dan todos estos procesos, ¿no?, de diferenciación, complementación y síntesis. Pero no en todos los casos se logra la complementación, y ahí es justamente cuando no se logra la complementación, es cuando ese proceso o se estanca o involuciona, ¿sí? Entonces, la idea en ese proceso evolutivo es lograr la complementación para luego sintetizarse. Un ejemplo claro es cuando un electrón y un positrón se aniquilan entre sí liberándose energía y aumentando la entropía general del sistema. Para que exista una fuerza debe haber una interacción entre los elementos. Estos elementos, de modo reductivo, representan la dualidad. Esa dualidad capaz de generar algo nuevo
por su complementación. Podríamos decir que todo individuo en sí también, en todo individuo también existen esos tres elementos que le permiten relacionarse con el medio y evolucionar. Cuando logramos complementar y sintetizar nuestras diferencias, es justamente como vamos avanzando. Cuando logramos esa síntesis de esa diferenciación en un primer momento, complementación y síntesis. Bueno, volviendo a nuestro esquema, en todo desarrollo de un individuo se necesita un ímpetu inicial, como en todo proceso, y la incorporación de cierta energía que alimente el sistema, que alimenta al sistema, digamos, que alimente al sistema. Estas entradas corresponden a los puntos 3, 6 y 9, que están relacionados con las tres fuerzas e interacciones, y cuya energía va siendo cada vez más sutil. El punto 3 constituye una entrada mecánica, una interacción de diferenciación, una fuerza pasiva por parte de nuestro individuo, donde entra energía e influye elementos externos. Existe un choque mecánico, sin intervención intencional de nuestro individuo, como les había explicado, donde se puede decir que la intención es generada por ámbitos externos. El punto 6 se da la primera intención clara de nuestro individuo, y por lo tanto es una entrada de energía intencional. Hay un choque intencional y una complementación. Esta es una fuerza activa. Activa porque ya interviene nuestro individuo. Y el punto 9 constituye un nuevo ingreso de energía, aunque también energía previa como ímpetu inicial. Porque el punto 9 es energía que entra en ese salto, pero también es la energía que entra para el nuevo momento, para el nuevo individuo. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Y este punto se habla de un choque transmutativo porque es un momento en el cual no logramos conocer el momento exacto en que se da ese salto, en que este individuo se convierte en otro individuo, ¿sí? Estamos, ya un momentito, ya les doy. Muy bien. A ver. Manito levantada. Sí, Nora, dale. Este enneagrama que estás describiendo, cuando hablas de algo intencional, no lo entiendo. Imagina, a ver, yo me imagino aplicando esto a una planta, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo sería? Porque lo intencional lo tengo asociado con personas, pero no, esto no es solamente para personas, ¿verdad? Así es. ¿Cómo sería lo intencional en una plantita? A ver, hablando desde qué punto de vista, desde el punto de vista de cómo se desarrolla el... Claro, el choque porque primero sería, hablaste de una entrada, algo que entraba desde el medio, en el lado 3, que lo llamas choque mecánico. Yo entonces pensé, bueno, una planta, agua, le entra el agüita. Sí. Eso podría ser el 3. Pero el 6 sería lo intencional, donde la planta iría a algo. Las plantas también tienen tropismo, ¿no es cierto? Y buscan, tienen un sí. fototropismo muchas veces. En ese punto de vista ya hay algo, digamos, hay que tomar en cuenta que tenemos que guardar las distancias entre una intención, como hablamos de la intención de la conciencia, ¿sí? Porque cuando hablamos de las plantas o de otros seres, muchas veces se piensa que, o hay teorías, digamos, que hay una inteligencia que es mucho más amplia, ¿no? Que más bien es de conjunto, no es individual, como en el caso de los seres humanos, donde hay una cierta diferenciación de uno con otro individuo, ¿no? En el caso de las plantas, de ciertos animales, se habla de inteligencias de conjuntos, de los animales, de las especies, ¿no? Sí, pero ese fototropismo, como te decía, habría un cierto tipo de intención al dirigirse hacia la luz y hacia el crecimiento y hacia el avance, hacia buscar nuevos caminos, ¿no? ¿Sí? Sí, entiendo.
Claro, porque por ejemplo cuando una plantita está en una situación en donde no le entra luz y no tiene por dónde muere la plantita, ¿no? Así. Bueno. Marcelo, ¿a usted que le gusta investigar? El libro de Albert Einstein se llama El mundo tal y como yo lo veo. Ahí es donde habla también de estos temas que están relacionados con lo que usted está hablando. Gracias. Gracias también. Bueno. Bueno, continuemos. Los 3 puntos constituyen un contacto externo y es el modo de relación de nuestro individuo con los diferentes ámbitos, sea el ámbito mayor o el medio. Esto es de suma importancia porque para que se produzca la transformación, además de recibir energía, es necesario dar y entregar en cierta proporción. Lo que recibe con lo que da, ¿sí? Cuando un individuo solo recibe, se empacha, ¿no? ¿Sí? Se empacha y también cuando solo da, también muere por inanición, ¿no? Entonces hay esos dos fenómenos. La idea es justamente cómo lograr un equilibrio, pensando que en el dar uno también recibe, ¿no? Bueno, ese es un proceso evolutivo, porque estos 3 puntos en el enneagrama corresponden a puntos de entrada de energía. Y también, como les decía, estos son esquemas para interpretar y conocer cómo entender un poquito, acercarnos a entender algo que es muy complejo, porque la realidad en la que vivimos es mucho más complejo que simplemente los esquemas de los que estamos viendo, pero es un modo de acercarnos a entender de mejor manera esa realidad, ¿sí? Esa es la idea de justamente todos estos esquemas. Entonces decimos que a su vez, este individuo está conectado con un medio. Sí, sí podemos ver acá en este gráfico que les voy a indicar, ¿sí? Podemos ver que esa interconexión es una conexión que justamente, curiosamente, va formando también una estructura, ¿sí? Y también, curiosamente, como les había dicho la semana pasada, también forman hexagramas o polígonos de 6 lados, ¿no? Marce, no estás proyectando, no se ve. No lo estoy compartiendo, sí, disculpe. ¿Sí? Se forman, cada uno de estos representa un eneagrama, no está dibujado todo el eneagrama, pero están puestos los puntos 3, 6 y 9, ¿no? Que se conectan con otros individuos, ¿sí? Y es lo que en Poética Menor se habla de que está conectado por 3 puntos, ¿no? Que se refieren a estos 3 puntos que tienen conexión con ese medio y que forman esa gran estructura, ¿sí? La mente se invierte en energía y la energía se formaliza en materia. La sabiduría está en utilizar nuestra inteligencia para el desarrollo del conjunto. Quienes concentran de modo absurdo las riquezas, no solo materiales, sino también de conocimientos, sentimientos, no se dan cuenta que producen obesidad mórbida, que no permite el avance. Recibe mucho y da poco. El recipiente no resiste y colapsa. Por otro lado, el estar solo vaciándose y entregando sin recibir, se queda vacío o muerto por inanición. Siempre es importante buscar el equilibrio y una vez encontrada desequilibrarse, porque también el equilibrio continuo es contrario a la evolución. Se da una suerte de estancamiento. El proceso de adaptación creciente implica una espiral continua de desequilibrios y búsqueda del equilibrio. A diferencia de la adaptación decreciente, en donde se da únicamente esa forma aparente de equilibrio constante, es aparente porque al haber cambios muy lentos, no se logra visualizar su deterioro, ¿sí? Entonces, quienes también quedan como en esa forma de
aparente equilibrio, también a la final va feneciendo porque va a deteriorándose. Entonces la idea es justamente en ese proceso de recibir y dar, ¿no? Y siempre tratar de que se generen también desequilibrios para poder equilibrarse, para esa búsqueda nos permite evolucionar. Desequilibrémonos. En el interior de nuestro individuo, como en el interior de la vida, se da un proceso contrario a la entropía. Es decir, un proceso de ordenamiento energético y que también externamente se da lo que se denomina la flecha del tiempo, ¿sí? Es curioso porque en el proceso de la historia hay un principio que es el principio entrópico, que significa que el sistema, en un sistema siempre hay un mayor desorden. Es decir, la energía se va desordenando, ¿sí? Para que se entienda mejor, voy a poner un ejemplo en el ámbito de la física, por ejemplo, toda la energía del Sol, ¿sí? Que es energía nuclear, ¿no? Donde hay una fusión nuclear, o sea, los elementos de hidrógeno que están en el Sol se fusionan y generan la luz, ¿sí? Entonces, esa luz que está concentrada en el Sol se va disipando en el medio y se va perdiendo, y en algún momento ese Sol se apagará y morirá. Entonces hay un mayor desorden energético, toda la energía que estaba concentrada en el Sol, luego se concentra en todo el universo. Entonces es un proceso natural, entrópico, pero curiosamente la vida es contraria a ese proceso, porque en la vida va habiendo un ordenamiento energético. Si bien a la final también va a morir ese individuo, pero como vida en general, es un proceso contrario a la entropía. Es curioso eso, ¿no? Bueno, dentro de los tipos de enneagramas, como ya se comentó, dentro de nuestro estudio tenemos dos tipos de enneagramas, el enneagrama sextenario y el enneagrama septenario. El enneagrama sextenario es operativo y explica la relación compensatoria de los elementos, y de esta manera podemos ver las proporciones necesarias para el equilibrio, ¿sí? En el enneagrama sextenario se consideran únicamente las relaciones internas, ¿sí? O sea, entre el punto 2, 1, 2, 4, 5, 7 y 8. Los puntos 3, 6 y 9 no intervienen dentro del enneagrama sextenario, ¿sí? Perdón, ¿en cuál no intervienen? ¿En el sex o en el En el septenario? sextenario, en el de 6, ¿sí? ¿Podrías poner de nuevo el dibujo del Ya. septenario? A ver, este es el sextenario, ¿sí? En este, ¿Estabas hablando de este? sí, en este no intervienen los puntos 3, 6 y 9. Lo que nos interesa aquí son las relaciones internas, por eso no intervienen esos puntos. O sea, en este enneagrama no nos interesa la entrada de energía externa en el enneagrama, sino simplemente las proporciones internas, ¿sí? Y por eso es para un estudio operativo, para una forma operativa, donde se ven justamente las proporciones. En el enneagrama sextenario, que estoy indicando, se consideran únicamente las relaciones internas, y estas están conformadas en octavas. Las octavas, como en la música, nos dan la armonía, y a su vez en el enneagrama se generan proporciones en la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea. Vamos a estudiar un poquito el tema de lo de las octavas y un poquito el tema de Fibonacci para tener una visión general. Si a alguien le interesa... Antes de que sigas, ¿qué quiere decir cuando dijiste operativa? Que el septenario era solamente para temas operativos. ¿Qué significa eso? Operativo significa para operar, para hacer algo con eso. Ah, ok. Sí, el septenario es expositivo y es para entender, tener una visión de entender todos los procesos. En cambio, en el sextenario es para los oficios, porque por eso se utilizan los oficios, porque es operario, es operativo. Ok. ¿Sí? Marcelo, o sea, para tratar de entenderte, porque me perdí ahí,
y más con la pregunta de Nora. Entonces, el sextenario sería como para analizar, estudiar y entender. ¿Y el operativo ya cuando voy a poner en marcha algo hacia el mundo? A ver, no necesariamente el septenario también nos puede permitir, sino que el sextenario es operativo en cuanto a poder ver las proporciones, para ver las proporciones, para estudiar, para Cantidades. algo que vamos a hacer específicamente, ¿no? ¿Sí? Ujú. Como en los oficios. Una pregunta que tengo, Marcelo. Sí. Cuando hablamos ya de que entramos en Fibonacci, significa de que entonces para poder mover la máquina hay que lograr esas octavas desde el mundo de la materia, ¿verdad? A ver, ¿me puedes repetir la última parte? Sí, que al estar claro de que somos frecuencia, Ajá. significa que desde nosotros, pues como la materia operativa, lograr alterar o producir un cambio a voluntad, tenemos que llegar a esa octava del septenario, lograr esa frecuencia aproximada, ¿no? ¿Sí? Viendo que la parte práctica. Está muy bien. Aunque va más allá de lo práctico, ¿no? Lo que estás diciendo. Porque lo que dices es bastante profundo, Raúl. Sí, porque justamente en ese trabajo dentro de los oficios, en que se logra cierta métrica interna, también se produce un fenómeno un tanto alquímico, lo que me estás comentando, ¿no? De esa sintonía con la materia, de poder a su vez generar algo en la materia para que se produzca algún fenómeno, ¿no? Claro, no es fácil. Sí tiene que ver con ello, porque tiene que ver con ello justamente todo este enagrama y todo este estudio con respecto a las frecuencias, ¿no? Y a las vibraciones, y que todo esté en vibración. Porque justamente para avanzar tenemos que llegar a una octava más alta, ¿sí? Justamente, ¿sí? Bueno. Entonces decíamos que en el enagrama sextenario, me voy a poner nuevamente el enagrama. ¿Sí? Entonces se dan ciertas armonías y a su vez en el enagrama se generan proporciones en la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea. Vamos a describir brevemente estos aspectos que encontramos en el enagrama sextenario. Primero la secuencia de Fibonacci. Voy a hacer una explicación breve de Fibonacci, de cómo se da esta secuencia, que es una frecuencia también estudiada en su primer momento desde la naturaleza. Y desde el punto de vista matemático, y cómo se desarrolla la naturaleza, y por qué se da de esta manera, que no es mágico, ¿sí? O sea, mágico en el sentido de una conciencia mágica, de creer que las cosas son así porque son así. Tiene su razón y tiene su lógica también, ¿no? En la naturaleza, todo el crecimiento y avance de las plantas se dan en relación a esta secuencia de Fibonacci, que si se diera de modo diferente, la vida no se daría, ¿sí? Entonces, la serie de Fibonacci, primero para entenderla, les voy a explicar brevemente cómo es esta serie de Fibonacci. Algunos a lo mejor ya lo saben, pero quienes no, a ver, ¿dónde está? Dejar de compartir. Yo pensé que la serie de Fibonacci era una marca de espagueti, suena como algo italiano. De hecho, es italiano, ¿no? Tiene su origen. Fibonacci es el nombre de, bueno, Fibonacci es, el nombre de Fibonacci es Leonardo, no recuerdo el nombre. Bien, Leonardo, creo que es de Pisa. Pizza también, eso ya suena a comida. Pizza. Justamente, sí, pero es Leonardo porque es nacido en Pisa, igual que bueno, entonces, a ver, la serie de Fibonacci se da de la siguiente manera. Empezamos con el número
con el número 1, ¿no? 1 y 1. Vamos sumando 1 y 1, nos da 2. 1 y 2 nos da 3. 3 y 2 nos da 5. 5 y 3 nos da 8. Y así sucesivamente. ¿Sí? Después vendría 13, 21, 34. Vamos sumando y vamos encontrando nuevos números en esa serie. ¿Se entiende esto de la serie? En el enneagrama sextenario, y esto ya no he encontrado en ninguna parte más que en Silo, que usa la proporción 3, 5 y 8 dentro de esa serie, y que el enneagrama sextenario, de modo genial, nos da esa proporción de 3, 5 y 8, ¿no? Que ya vamos a ver un momentito para ir viendo justamente eso, ¿no? Ya. Bueno, esta es la serie de Fibonacci, 1, 3, 5, así se va dando la serie de Fibonacci. Pero déjenme, ya me perdí el texto. Ya. Entonces tenemos la secuencia 0, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y así no sucesivamente. Estas relaciones que están en la cabeza de los matemáticos se expresan en muchas formas en la naturaleza y el cosmos, pues resulta de un modo muy natural el desarrollo y crecimiento de los procesos. Entonces les voy a compartir este gráfico de acá. Un segundito para irle encontrando. Ya. Si vemos una planta, por ejemplo, le voy a compartir. El crecimiento de una planta se da de este modo, ¿no? Es curioso. Pero toda planta, y si no sigue este ritmo, esa planta fenece, o esa planta produce algo en su medio, ¿sí? Este es como el modo natural. Por eso es curioso que los pétalos de una flor siempre contienen un número de la serie de Fibonacci. Y es raro una flor que tenga otro número de pétalos. Por ejemplo, un trébol de 4 hojas no es común, por eso es tan raro, ¿no? Porque el número 4 no es parte de la serie de Fibonacci. Por eso es un fenómeno raro. Entonces, fíjense que, por ejemplo, los diferentes niveles de un árbol se da de esta manera. En la parte inferior, digamos que es 21, puede ser más grande, ¿no? De acuerdo al tamaño, ¿no? Tenemos 2 ramas, si ven que son 2 ramas, y si hablamos del diámetro, si este es un diámetro de 21, digamos, 21 centímetros, o 21 pulgadas, o 21 de lo que sea, las siguientes 2 ramas van a sumar entre sí también 21. Y así sucesivamente para que mantengan, para que puedan crecer, ¿sí? Adecuadamente un árbol. Y al final encontramos, fíjense que en este nivel, ¿sí? Tienen 21 ramitas. Y así sucesivamente van dándose el crecimiento de las plantas y los árboles. E igual para abajo, ¿no? Sabemos que las raíces son de la misma proporción que el árbol, ¿sí? Y eso es lo que permite que la vida crezca. Igual pasa con la reproducción de las especies, ¿sí? Un conejo, por ejemplo, es primero una pareja de conejos, y así va en esa misma secuencia, ¿no? Cómo se van reproduciendo. Bueno. Si vemos crecer una planta para que ésta pueda crecer frondosamente, abarcando un área cuyas hojas reciban el sol, lo más eficaz es hacerlo en la secuencia de Fibonacci. Y a su vez, el grosor de sus ramas para soportar el peso se dará en la misma proporción.
Otro es el número de pétalos de una flor o el número de hojas de una planta. Siempre de modo natural son parte de la secuencia Fibonacci. Es decir, pueden cerrar sus micrófonos porque hay un ruido ahí que no sé quién. Ya. Entonces tenemos que siempre se dan en esta secuencia, ¿no? Es decir, contiene 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 pétalos o más, siempre en esa secuencia. Un trébol de 4 hojas es un fenómeno muy poco frecuente y al estar fuera de la secuencia presenta la razón de su rareza. La formación espiralada de las flores tubulares, como en el girasol o de las galaxias, siguen la secuencia Fibonacci. Todo en la naturaleza, de modo fractal, siguen esta secuencia, pues es como se despliega todo de mejor manera para su crecimiento. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, fíjense en este gráfico que les voy a compartir acá. En una espiral tienen la relación de 1, el doble, el triple. Si ven que aquí es 3, porque es 1 y 2, son 3. No se ve nada. No lo estás No proyectando. no estoy compartiendo, sí. Disculpen, a veces. Yo lo estaba mirando en las gafas, pero bueno, mejor comparta. Sí, bueno, 1, 3, 5, 8. Si ven cómo se van, ¿no? Fíjense que aquí es 3, ¿no? 1 más 2 son 3. Acá son 5, 3 más 2 son 5. Este es un radio de 5, ¿no? Aquí tienen 8, aquí tienen 13, aquí tienen 21. Y así es como se da, por ejemplo, en una flor, esas formas tubulares, ¿sí? Se dan en una espiral que forma la serie Fibonacci. De igual manera, en otros procesos que son también espirales, también son en esa forma de secuencia de Fibonacci. Igual una galaxia, ¿sí? Cada uno de estos brazos de las galaxias se dan en esa secuencia de Fibonacci. No es que es ni azaroso, ni tampoco, digamos, de un designio de un ser pensante que lo hizo de esa manera, sino que es la forma más eficiente, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más allá de que exista o no exista un ser y un Dios que haya creado todo, más allá de eso, es el modo más eficiente para el desarrollo de la naturaleza y de toda la existencia en sí. De otro modo, es muy difícil que se dé la existencia. La vida se da gracias a esta secuencia de Fibonacci, ¿no? Bueno, y a su vez, matemáticamente desarrollando el número de Fibonacci, llegamos a un número irracional. Para quienes tengan el interés matemático, podríamos en otro espacio explicarles matemáticamente de dónde sale este número, que es 1 más raíz de 5 sobre 2. Ese es el número Fibonacci, porque esta serie, a medida que va avanzando, se va acercando a un número. O sea, la relación que tenemos, por ejemplo, entre 2 y 1 es 2, ¿no es cierto? Entre 2 y 3, de 3 y 2 es 1.5. Entonces, primero era la distancia era 2, después es 1.5, y va alternativamente acercándose cada vez más al número Fibonacci, que es de 1.6. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Les voy a indicar un gráfico a ver si tenemos un acercamiento, no matemático. Bueno, luego si quieren podemos hacer toda la explicación matemática. Pero veamos si es que tengo en ese gráfico. Ah, no, ya aquí termino con esto. Aquí tenemos ¿sí? En la serie tenemos 0, 1, 1, 1, que es 1 la relación. Luego de 1 a 2, ¿sí? Vemos que la relación es 2 sobre 1, o sea, 1. Digamos 2 dividido para 1 es a 2. Luego es 3 medios, que es 1.5.
Luego 5/3, que es 1.8, o sea, se pasó del número phi, o sea, se va acercando cada vez más al número phi, que es 1 más raíz de 5/2. Luego, si quieren, les enseño la demostración de Fibonacci. Aquí está, por ejemplo, algunas relaciones de 1,1 es 1, 2,1 es 2, 3,2 es 1.5, 1.66. Cada vez se va acercando más al número de Fibonacci, ¿no? ¿Sí? Y el número de Fibonacci es 1.618039339 y así es hasta el infinito, ¿no? Es un número irracional. Y esto de los números racionales e irracionales es muy interesante. Para los griegos, los números racionales son aquellos de un número entero dividido por otro número entero y nos da un número determinado, ¿sí? Esos son los números racionales, los que se pueden expresar como la relación o la fracción de dos números enteros, ¿sí? Y para los griegos, estos números racionales son aquellos que son entendidos, que pues se pueden entender para un ser humano. Por ejemplo, digamos, el número 0.25 se puede entender, porque la unidad dividimos en 4, ese es un 0.25. Ese es un número racional. En cambio, el número phi, como este, 1.618, basta del infinito, es algo que no logramos entenderlo. Y para los griegos era entendido solamente por la mente de los dioses. De ahí su interés, y los pitagóricos, por ejemplo, ese interés que tenían por entender la mente de los dioses, es cómo se desarrolló las matemáticas. Una pregunta. Una pregunta. Bueno. Marcelo, una pregunta. Sí, dale. En base a estos números, presupongo yo que monolitos como Stonehenge tienen una relación matemática basada en esto, y porque igual tienen una precisión con los solsticios que se vuelven como especies de puertas, ¿no? Por la propia dimensión matemática. Entonces, me imagino yo que en la antigüedad los griegos y otras civilizaciones tenían la capacidad de materializar esto para lo que estabas mencionando, lograr esa octava, pero desde el mundo físico hacia ese mundo cuántico, sin necesidad de computadoras. Bueno. Matemáticas con Marcelo. Próximo canal, Matemáticas con Marcelo. Bueno, a ver, da para bastante. Creo que si nos metemos a estudiar y a profundizar en cada uno de los temas, no terminamos nunca. Así es que les invito más bien a luego, primero si hay alguna pregunta específica, poder hacerla y poder comentar al respecto. De hecho, da para muchas cosas, o sea, todo ese bagaje y ese conocimiento que tenían los antiguos, que muchas veces eran intuitivo, porque muchos de los descubrimientos que luego se han ido realizando, ya los dijeron filósofos o ciertos personajes en la antigüedad. Entonces, hay algo más que no lo conocemos, ¿sí? Y creo que por el lado intuitivo también se llega a cierto tipo de conocimientos que desde la práctica no se puede entender, ¿no? Desde lo objetivo, digamos, ¿no? Son bastante, encontramos en diferentes pueblos cosas que no entendemos cómo lo hicieron, cómo se hizo. Pero yo sí creo que en todo el ser humano, en cada ser humano, está también todo ese conocimiento y todos tenemos ese acceso, podemos acceder a esos niveles de conocimiento, ¿no? Que por vía intuitiva lo podemos hacer. Bueno, eso conversaríamos en otro momento, ¿sí? Da para mucho, es verdad. Eso, ¿no? Bueno. Eso, no sé, hasta aquí yo creo que la exposición de hoy, y sobre la serie de Fibonacci, para ya la próxima ya entrar en el enagrama sextenario y el septenario propiamente, ¿no? ¿Sí? No sé, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? Sí, por favor, tratando de remitirnos a lo que estamos revisando y no... Sabemos que da para bastante, da para mucho, ¿no? Todo de lo que estamos hablando da para mucho. Cada tema, si hablamos de una ley, da para un montón de reuniones
y profundizar sobre muchas cosas, ¿no? Pero la idea es que lo podamos concretar en una visión general y poder entender algo al respecto. Sí, Vicky. Es que la verdad estoy como maravillada realmente porque con esta serie, de verdad, bueno, y lo que decía nuestro maestro, el negro, es un aprender sin límites, ¿verdad? Y sí, lo hemos podido entender muy bien porque lo explicas muy bien, pero cuando decís de los pétalos, y bueno, que todo en la naturaleza va llevando como ese ordenamiento, a mí sí me parece que hay una inteligencia, no estoy hablando de una teoría creacionista, no sé, pero hay una inteligencia en cómo se va desarrollando todo, a mí no me parece que sea como azaroso, ¿verdad? Y eso es lo que me deja como realmente impresionada. Es más bien como un comentario, porque me parece muy lindo. A mí siempre me gusta ver los pétalos y oler las flores, oler las rosas. Y siempre ellas tienen esa conformación, ¿verdad? Y lo otro que quería comentar es lo de la medicina alternativa o complementaria, que no está muy desarrollado, pero algunos aquí hemos hecho los cursos de biomagnetismo y los aplicamos. Y siempre se pone un imán negativo y uno positivo en distintas partes del cuerpo para desalojar lo que es una bacteria, virus, y se cura mucha gente con eso, aplicando esos principios de polaridad. Entonces, pienso que sería muy interesante después, como digo, es un aprender sin límites, pero desarrollar eso de la medicina, muy, muy interesante. Y muchas gracias, muy agradecida por este conocimiento realmente. Bueno, Vicky, muchas gracias a todos realmente. Sí, Nora. Gracias a todos. Gracias, Marcelo. Mi pregunta es, ¿qué es lo que se ha desarrollado más en nuestros trabajos? Que tú sepas, ¿el sextenario o el septenario? A ver, el sextenario se ha desarrollado mucho a nivel de los oficios, ¿sí? Okay. El septenario está esbozado, básicamente está esbozado en los textos en los cuadernos de escuela, está esbozado, está en las cartas T, ¿sí? Ahí está. ¿En las cartas T? En las cartas T está. Wow. Ok. El septenario. Okay. El sextenario, en cambio, como les digo, son los oficios, donde se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Ok, gracias. ¿Sí? Y falta, pero igual en los oficios, si bien se ha desarrollado en los diferentes oficios, de lo que yo veo, sobre todo en medicina natural, falta completarlo y hacer un estudio a ver si el ordenamiento de los elementos es el adecuado, ¿no? Dicho por el mismo Silo, ¿no? Que hay que estudiarlo y profundizar a ver si es que se da, ¿no? Si es que cumple con los diferentes puntos ordenados en el eneagrama, ¿no? Eso. Otro muy bien desarrollados en los eneagramas de perfumería, ahí está, muy bien desarrollados, ¿no? Marcelo. Hola Marcelo, hola a todas y todos. Una pregunta ya que estamos como todavía en la parte inicial, digamos, hablando de aspectos generales. Una pregunta que no es muy específica, sino que en general. Te pediría comentar el valor predictivo que tiene el acceder, digamos, a esta herramienta, conocer esta herramienta, porque no solo tiene que ver con lo que fue o con lo que es en el presente, sino que también a todos nos interesa de qué manera estos conocimientos nos ayudan como a ordenarnos para adelante, ¿no? Yo sé que esto no es una herramienta para adivinar el futuro, tengo claro eso, pero sí la medida que nosotros ponemos en práctica estos conocimientos, sí podemos darle dirección y digamos, orientar lo que viene para adelante. Te pediría algún comentario en ese sentido. Así es, claro, como toda planificación, ¿no? Cuando uno hace una planificación y uno hace sí,
lo que intentamos es proyectarnos hacia el futuro, es decir, de algún modo estamos creyendo predecir ese futuro que queremos alcanzar, ¿no? Y de hecho, todas las máquinas y todo nuestro estudio va hacia allá, ¿sí? Ese es el interés, estamos pensando más en el futuro que en el pasado. Es importante conocer el pasado para proyectarnos adecuadamente hacia el futuro, pero lo que nos interesa realmente es el futuro, ¿sí? Es verdad eso. Justamente, y las máquinas son la mejor herramienta para una planificación adecuada en esa dirección, ¿no? Sí. Sí, Giovanni. O sea que estaría relacionado con la matemática predictiva. De alguna manera estaría relacionado con la matemática predictiva, el análisis de escenarios, etcétera. Claro, tiene que ver con eso. Ahora, si tomamos en cuenta bien todos los estudios de todos los aspectos que intervienen, ¿no? Porque es importante eso, ¿sí? Y tratar de precisar lo más posible todos los escenarios para poder proyectarnos hacia adelante, ¿no? ¿Sí? Hay elementos que son impredecibles, de hecho, también, ¿no? Porque, como sabemos, al ser esta estructura tan compleja como es la estructura en general, toda esa red de la cual estábamos hablando, entonces, lógicamente, hay elementos que es difícil poder tomarlos en cuenta para poder predecir, ¿sí? Gracias, Marcelo. Y de hecho, claro, la idea es que en esas posibilidades futuras que tenemos, en esos diversos futuros que tenemos por delante, por un lado es generar las mejores condiciones para que ese futuro que queremos se dé. ¿Sí? Entonces ese es como todo el trabajo que estamos haciendo y todo lo que vamos haciendo, eso es lo que nos interesa. Creo que como humanidad y como para avanzar como humanidad debemos generar todas las mejores condiciones para que ese futuro querido que queremos todos se dé. Y para ello generamos todo lo necesario, ¿no? Y las máquinas es, desde mi punto de vista, la mejor herramienta para planificar, desarrollar y estudiar eso que queremos para nuestra vida y para la del conjunto. ¿Sí? ¿Tenemos algo más o...? Genial, genial, genial. Bueno, creo que no tenemos más preguntas o más. ¿Sí? Y esperemos que ya desde la próxima semana va a ser mucho más práctico, ¿no? La idea es poder hacer grupitos para ir trabajando sobre ese tema. Vamos a trabajar primero, vamos a entender primero el eneagrama sextenario y revisar un poquito el tema de cómo se utilizan en en los diferentes oficios, ¿no? Para tener un acercamiento al trabajo con el eneagrama sextenario. Excelente, qué lindo. Para luego ya concentrar las siguientes reuniones en el septenario, ¿no? Que es donde explica todo el tema vibracional también, ¿no? Y alquímico. Eso. Estamos. Estamos entonces por ahí. Cuando Marcelo dice eso, es frase de cierre. Gracias, Marcelo, para todos y para todas. Paz, fuerza y alegría. Paz, fuerza y Gracias, alegría. Marcelo, gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias, Un Marcelo. abrazo. Muy interesante. Muy interesante. Gracias a todos. Gracias. Gracias, abrazos. Bueno, hasta luego. Chao, nos vemos el domingo que viene. Nos vemos. Chao, Francisco. Gracias. Nos Abrazos. vemos. Nos vemos. Chao. Katy, Dani. Besitos. Chao, Marina. Marina.
Ahora preguntá, Giovanni, ahora. Preguntá. Sí, pues, pero ¿con cuál de las dos marinas?